Yo quisiera partir de una premisa. Y la premisa no es otra que el deseo que tenemos todos de conocer el origen, la procedencia y el desarrollo histórico de esta fiesta, las características particulares de este fenómeno que llamamos Halloween, que es universal, por una intención muy concreta, para que tengamos un enfoque crítico y consciente. El enfoque crítico y consciente va a evitar dos extremos fundamentales. Por un lado, de quienes banalizan esta celebración de forma simplista, reduciéndolo a una simple fiesta alegre, como si no pasase nada y es igual una cosa que otra, y de quienes lo llevan al otro extremo, de quienes lo condenan absolutamente todo como si se tratase de un evento criminal, pensando que por el hecho de ponerte una careta ya estás poseído del espíritu, también del espíritu maligno, también este extremo. Es un fenómeno ambiguo, complejo, peligroso, que tenemos que conocer, pero tenemos que tener capacidad crítica. Si no tenemos una actitud crítica en la vida, difícilmente sabremos valorar las cosas que nos vienen. Esta sería la premisa. Vamos pues a sumergirnos en los orígenes míticos de esta celebración. Mirad, nosotros estamos acostumbrados y conocemos este fenómeno sobre todo pues por la gran divulgación comercial que se le da. Visitamos un centro comercial, etcétera, y vemos pues enseguida, ¿verdad?, que aparecen pues estos disfraces, caretas, símbolos de esta fiesta, etcétera. De una manera u otra estamos un poco en contacto casi directo con esta celebración. Además se hace presente pues a través de las distintas fiestas que se convocan, de los anuncios que vemos en televisión, etcétera. Pero ¿cuál es el origen? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿De dónde viene esto? ¿Quién se lo ha ideado? Pues mirad, hay una corriente de defensores de Halloween que hablan de que el origen de esta fiesta proviene de una fiesta pagana romana, de la antigua Roma, concretamente de la fiesta de la diosa de la fruta y de la fertilidad, que se llamaba Pomona. Esta diosa, Pomona, era la diosa que destacaba la abundancia, los jardines frutales, etc. Y se celebraba siempre entre el tiempo de septiembre y octubre. Y por eso hay algunas personas que dicen que el inicio viene de aquí. Esto tiene muy poca historiografía y realmente no encontramos muchas fuentes para poder determinar si esto tiene una relación. Sin embargo, el origen más certero de la fiesta del Halloween se asocia a la mitología celta. Los celtas eran un pueblo de procedencia indoeuropea que vinieron y estuvieron en la Edad de Hierro, ¿verdad?, en los siglos VI y siglos III, aquí en Europa. Eran pueblos que tenían sus propias costumbres, creencias, lenguas, etc. Se extendían por toda la Europa actual, llegando a Escocia, Inglaterra y Escocia. Y su religión, que es a lo que a nosotros nos interesa, estaba fundada sobre el politeísmo naturalista. ¿Qué significa eso? Muchos dioses de la naturaleza. Adoraban a dioses ligados con la naturaleza. Creían en la reencarnación, etc. Tenemos datos para poder profundizar en esta idea que no voy a hacer. Voy a ir a lo esencial. Si después queréis desarrollo cada uno de estos puntos que toco. Entre las fiestas religiosas de la cultura celta, 4 eran las más importantes, y entre ellas destacaba una. Era la que se celebraba lo que para nosotros es en el mes inicio de noviembre. El pueblo celta tenía un calendario distinto a nosotros. Entonces, aunque equivalentemente corresponda a nuestro mes de noviembre, no por eso quiere decir que exactamente sea en este día en el que se celebra. Ahora lo explico. Pero se adoraba a la diosa Samaín o Samhain, dicen otros, que era la diosa de las tinieblas, la más importante celebración de los celtas, que terminaba el verano y daba comienzo el otoño-invierno. El calendario celta no tiene 4 estaciones, sino 2. Por tanto, no puedo hablar de otoño, primavera e invierno como nosotros, porque es otro sistema. Tiene un tiempo oscuro, un tiempo de luz. Las fiestas celtas no caían en días prefijados.
porque cada año se celebraba un día distinto. Es lo que pasa a nosotros con la Pascua, ¿verdad? La Pascua cristiana depende ¿de qué? De la luna del Parasteve, primera luna de primavera. El calendario de los celtas era lunar, no solar como el nuestro, y por tanto las fiestas no caían exactamente el mismo día. Pero sí podemos situarla en el plenilunio, es decir, en la primera luna completa, que es la que ahora estáis viendo. ¿Habéis visto ayer, antes de ayer, cómo está la luna? Grandota. Pues los celtas situaban en esa primera luna de este tiempo, de pasado para nosotros el otoño y ya el inicio del invierno, situaban esta fiesta tan importante, esta fiesta pagana. Y por eso nosotros, y posteriormente, pues la hemos situado en este momento. La celebración de la diosa Samaín era precedida de 3 días de preparación a ese plenilunio y después se prolongaba 3 días después. La presencia de las diferentes celebraciones que celebraban la cultura celta era obligatoria para todo el pueblo. El pueblo estaba dividido por tribus, por castas. Los guerreros, estaban los nobles, estaban los sacerdotes, los druidas, que era la clase sacerdotal más elevada. Y por tanto no se podía no estar en la fiesta, era obligatorio asistir a estas devociones de diosas privadas. En lo que respecta al orden práctico, que es a lo que a nosotros nos interesa, en el carácter religioso, tenía un fuerte simbolismo toda esta fiesta. Durante la noche, esa noche que nosotros consideramos del 31 de octubre al 1, celebraban los celtas, según la tradición, una cosa: los espíritus volvían. Era como en el calendario celta, al terminarse el tiempo bueno, el tiempo de luz, y comenzar el tiempo de la luz, de la tiniebla, de la oscuridad, era como, y así concebido en el calendario suyo, que las puertas del abismo se abrían y permitían que las almas y los espíritus volviesen a la tierra. Y entonces se podían incluso apoderar de los cuerpos, etc. Diríamos que era debido a que las puertas del mundo de los vivos quedaban abiertas y los muertos podrían entrar por ellas, lo cual permitía que durante esa noche mágica vagasen los espíritus por la tierra, libres de cualquier cadena. Eso es, en definitiva, el sentido mágico último de esta celebración, que el espíritu del mal pueda venir aquí a nuestro mundo. Se trataba de unos ritos en honor del príncipe de la muerte, que se concretaban en consumo de alcohol, en realización de una serie de sacrificios animales y humanos, en actos lujuriosos, en tomar sustancias alucinógenas y estupefacientes. Lo llamaban de otra manera, pero ya existían todo tipo de plantas. De esa manera se congratulaban con los espíritus malignos y celebraban con ellos este día. Los vivos, para ocultar su identidad, se tapaban con disfraces y con máscaras. Especialmente tomaban máscaras y disfraces de los animales que habían durante el día sido sacrificados por los druidas. Utilizaban sus pieles, utilizaban sus máscaras, porque así los vivos guardaban la identidad y no eran identificados por los difuntos, por las almas que venían. Los sacerdotes druidas celebraban esta noche como el momento en el que las tinieblas vencían al sol. Y es cierto, la oscuridad, según la naturaleza, va avanzando y cada vez anochece más pronto, ¿verdad? Así lo veían, permitiendo a las almas difuntas tornar a la tierra, incluso con semblante de animal. Venían del más allá los espíritus fuertes que podían dominar la voluntad de los vivos, poseyendo sus cuerpos, en cuya noche muchos de ellos lo celebraban pues con gozo, con alegría, porque de alguna manera volvían a encontrarse con sus seres queridos. Entre todos ellos habían algunos que garantizaban la seguridad de que los ritos se diesen adecuadamente. Los druidas hacían amuletos y talismanes que se colgaban fuera de las estancias y las personas las llevaban también colgadas en su interior. Si los humanos no accedían a exponerse a estas fiestas y a celebrarlas, entonces venía la maldición. El druida estaba obligado a maldecir. Y de ahí viene la frase truco o trato, que no es otra cosa sino o me das una ofrenda para yo sacrificar a los dioses y tener tranquilas a las almas que vienen del más allá, o maldición inmediata, quedas maldecido.
Por tanto, cuando hablamos, aunque la evolución posterior ahora quiera significar otra cosa, cuando expresamos esta teoría, cuando estamos expresando esta idea, truco trato, de trasfondo estamos recordando esta mentalidad. En fin, como podéis ver, esta es la situación inicial de las fiestas. Para poder un poco armonizar las estancias y lugares celebrativos, los celtas ensuciaban sus casas con huesos, calaveras y todo tipo de material tétrico y desagradable, y ellos se disfrazaban de monstruos para intentar mantener a las almas de los muertos un poco a raya, ocultar su identidad y que éstas pasasen de alto. Esto de largo, esto es la mitología de trasfondo de esta fiesta. Obviamente no tiene nada de cristiano, sino es una cultura pagana adorando a dioses paganos. Bien, ¿cómo surge esta fiesta? Damos un paso, punto segundo, de la solemnidad de todos los santos a la fiesta de Halloween. ¿Cómo surge esta fiesta? ¿Y cómo todo esto que vemos está ligado a ella? Pues mirad, el culto a los muertos siempre ha estado presente en todas las civilizaciones, la babilónica, la egipcia, la fenicia, Mesopotamia, hace 5.000 años, todo siempre. Cuando llega el cristianismo, intenta meter una esperanza dentro de esa situación. Y el culto a los difuntos se transforma, se reconduce, con una certeza: la muerte no es el final, hay vida definitiva. De ahí brotará, después en el siglo VII y en el siglo X, la fiesta de todos los santos y la fiesta de los fieles difuntos. Mientras que para nosotros la conmemoración de todos los santos es la definitiva realidad que nos espera, de la que ya participan miembros que han estado aquí caminando junto a nosotros. Por el contrario, la fiesta de Halloween nos presenta ese sentido trágico de la muerte, ese lado oscuro y nefasto, lleno de tristeza, en el que quedan involucrados seres ocultos y esa medianía de querer entrar en contacto con el otro mundo. Por tanto, es esa realidad espiritual negativa. Va generándose así y se concibe en la Iglesia en el siglo VII por el Papa Bonifacio IV lo que es la fiesta de todos los santos. Surge a partir de que el Papa Bonifacio IV dedica una iglesia en Roma a la Virgen María y a todos los santos. ¿Quién ha estado en Roma de aquí? ¿Habéis ido al Panteón Romano? Ese redondo que tiene un agujero arriba, y eso, pues esa iglesia en ese año, en el año 609, la dedica el Papa a la Virgen María y a todos los santos. Antes era un panteón, un lugar en el que se adoraba, según la religión romana, a todos los dioses. Estaban representados las distintas divinidades. Era una religión politeísta. Él lo transforma y lo convierte en iglesia cristiana y lo adora y se pone la veneración a la Virgen. A partir de ahí, esta fiesta de todos los santos se va afianzando. Comenzó celebrándose el 13 de mayo, fíjense qué casualidad, del año 609. Esto no tiene que ver todavía con Fátima. Pero después el Papa Gregorio III, en el siglo VIII, la pasa al 1 de noviembre. ¿Por qué el emplazamiento actual? ¿Cuál es la intención de este Papa? Pues la intención precisamente fue cristianizar esa antigua fiesta celta de la diosa Samaín, que sobre todo se celebraba mucho en Inglaterra y en Escocia. Escocia es evangelizada por San Patricio en el siglo V, pero la evangelización de San Patricio y los monjes que llegan a Escocia procedentes de Roma no transforman la sociedad de tal manera que quede erradicada esta fiesta pagana. Se alternaban ambas cosas y entonces seguía ahí afianzada. Y el Papa entonces intenta de esta manera que tenga mucho más vigencia la de todos los santos que la fiesta pagana de esta diosa. El reconocimiento oficial y la extensión a toda la Iglesia de la fiesta de todos los santos llega en el año 835 y después más tarde se hace con su octava, etc. Bueno, así surge la fiesta de todos los santos. La conmemoración de los fieles difuntos surge en el siglo X. No sé si han oído hablar de la reforma cluniaciense en Francia, Cluny. Ahí comienzan en el siglo X una fuerte renovación monástica. Pues uno de los fundadores, iniciadores de Cluny, San Odilon, tiene unas revelaciones.
Y Odilon escucha una vez que le dice el Señor que es necesario el día después de Todos los Santos celebrar a los fieles difuntos. Antes se celebraba en la iglesia, pero no había un día específico para conmemorar a todos los fieles difuntos. Y entonces él hace que en toda la reforma de Cluny, en todos los monasterios se celebre. Inmediatamente se expande eso a la Iglesia Universal y en el año 1016 la Iglesia Universal, por bula del Papa, celebra la conmemoración de los fieles difuntos. Bien, he ido mezclando un poco las cosas, ahora os aclaremos consecuencias. De ahí que el nombre original de esta fiesta ha tenido cierta o diversas evoluciones en el lenguaje popular. Halloween es una palabra que aparece en el siglo XVI por vez primera, en 1556. Y es una variante escocesa de All Hallows Evening, es decir, la tarde antes de Todos los Santos. Es una variación, o sea, el día anterior al día en el que celebramos la conmemoración de Todos los Santos. Diríamos que la fiesta actual de Halloween ha tomado el nombre de nuestra celebración cristiana de Todos los Santos, pero solo el nombre, porque del contenido, el espiritual y los símbolos no tiene nada que ver, está muy distanciada. Y lo ha tomado, vuelvo a repetir, porque sobre todo en Escocia e Inglaterra convivían esas dos fiestas. Tras la evangelización de San Patricio, la fiesta pagana de la diosa celta y la fiesta cristiana de Todos los Santos. La fiesta cristiana no borró por completo las diosas o las deidades paganas, y entonces se fue compaginando ambas cosas, y de ahí ha venido esta especie de confusión en el nombre, pero que en el contenido no tiene que ver con lo cristiano. La llegada de Halloween, un poco más de historia. Tercer punto. Cuando los misioneros llegan a las costas americanas del norte oriental, los misioneros procedentes de Escocia y procedentes de Inglaterra se encuentran con dificultades a llevar el Evangelio. Y entre muchas de esas dificultades están, pues, que de una manera u otra, por parte de los ingleses, también se exporta la fiesta de Halloween. Los españoles también exportamos cosas paganas al mundo nuevo, Piensen ustedes que solamente llevamos el Evangelio, aparte de también. Entonces, si los protestantes llegan evangelizando sus zonas, pues llega todo el mundo, los más creyentes y los menos, los comerciantes y los que van con otros intereses, igual que. Y entonces se lleva la fiesta de Halloween tal y como se entendía en Inglaterra y en Escocia. Eso hace que de manera clandestina, claro está, se siga celebrando. Se va difundiendo en todas las colonias inglesas, sobre todo del sur, que eran mucho más abiertas en mentalidad, y se van mezclando con ritos propios de la etnia, de las tribus, de los lugares propios en los que se va colonizando. De esa manera queda ya la tierra impregnada también de esta nueva fiesta, o de esta fiesta que nosotros desde Europa hemos llevado. Se celebran eventos públicos, se organizan juegos, se contaban historias de fantasmas en esa noche, se bailaba, se cantaba juntos, manteniendo siempre esta dimensión lúdica y festiva. Era una fiesta otoñal, diríamos, que así se va manteniendo cuando se evangeliza América, se descubre y evangeliza, pues hasta el siglo XVIII-XIX. En esos siglos se mantiene de esa manera. Sin embargo, el giro fuerte de esta fiesta viene a partir del siglo XIX, 1800 y pico sobre todo. ¿Por qué? Pues porque entonces ya no solamente se celebra como una fiesta medio cristiana, pagana, con todo eso que hemos ido describiendo de la cultura celta, con esas creencias de esa diosa, con todo ese tipo de cosas, también con lo que se intenta evangelizar, sino que aparece un factor que transforma esta fiesta en lo que hoy conocemos. Y es que a finales del siglo XIX es cuando esta fiesta se convierte en una fiesta propiamente ocultista, esotérica, una fiesta en la que van a entrar otros factores a formar parte de ella. El espiritismo moderno nace con la Ilustración francesa. Es curioso, pero es así. El hombre quita a Dios de su vida, al Dios tradicional, al cristiano, pero pone a otros dioses, a otras deidades, a otras divinidades. Y entonces grandes ilustrados jugaban a la Ouija, hacían el tablero, sesiones
Esto es muy conocido y de ahí viene pues las logias masónicas y todo este tipo de cosas que todos sabemos pero no hay que hablar, pero que está tan real como la vida misma. En el siglo XIX entonces se da este cambio y se hace una fiesta propiamente esotérica. ¿Cómo se intentaba propagar en ese siglo? Pues mirad, por ejemplo, entre los jóvenes de manera muy sutil, aparentemente inocente. Viene difundida la creencia entre los jóvenes de que en esa noche es posible conocer el nombre de la futura novia, de quien será tu mujer. ¿Cómo? A través de la adivinación. ¿Veis el carácter esotérico? Tú adivinas. Todo ello, sí, claro está, a través de encantamientos, de hechizos, se comienza a utilizar la medianía, los mediums, los espiritistas. En los años 20 y 30 de 1900, Halloween se ha convertido ya en una fiesta laica, propiamente ocultista, es decir, exenta de todo elemento cristiano, centrada sobre todo en el entretenimiento, organizando fiestas públicas, espectáculos, y en esos años comienza un curioso fenómeno, el vandalismo y los robos asociados a esta fiesta. En Colombia, por ejemplo, es impresionante, se moviliza medio país y las fuerzas del orden, porque se realizan todo tipo de actos vandálicos, robos. Después hablaré de las profanaciones y os pondré un ejemplo aquí en España. Seguidamente, en los años 70, pues sus promotores y organizadores hacen que los festejos se lleve a casa privada, a aulas escolares. ¿Con qué finalidad? Con la que participen todos, niños, jóvenes, que todo el mundo de manera masiva pueda incorporarse a una fiesta, sea la que sea. No hay problema, fiestas aparentemente inofensivas. Debido a esta evolución se populariza, se estabiliza, etc. Pero se van comenzando a dar con mucho más afianzamiento todos esos elementos que antes decía, espirituales, la mentalidad mágica, la superstición, todos esos símbolos que van apareciendo. Bueno, un dato, hago un paréntesis. Lo de la calabaza es a partir de la evangelización de América. ¿Por qué? Porque antes no existía en Europa, existían unos nabos gigantes que eran los que utilizaban los druidas. Un tubérculo grandísimo, vaciaban, hacían unos agujeritos, metían una llama que alimentaban con lo que habían, el animal, con la grasa del animal que habían sacrificado, lo utilizaban para que la candela estuviese encendido. Después la calabaza viene ya de América, México, Centroamérica, de todo eso, es más fácil vaciarla, etc. Pero si os dais cuenta, poquito a poco esto va entrando en escena, se va comercializando todo esto cada vez más, va siendo utilizado como una fiesta también del comercio, del consumismo, etc. Junto a estos intereses económicos que son evidentes, encontramos, por tanto, una fiesta eminentemente de carácter esotérica, que es lo que a mí me interesa deciros, introducida, por tanto, siglo XIX y siglo XX. Obviamente estos elementos esotéricos y ocultistas no van a ser presentados de manera explícita y directa ni por la publicidad ni por la propaganda de los medios de comunicación, porque entonces no vendería. Diríamos que los elementos religiosos son puestos en un segundo plano. Sin embargo, no podemos negar que el significado de esta fiesta es profundamente religioso y espiritual, en un sentido negativo. Si vemos la simbología, sería el epígrafe número 4, encontramos lo del nabo y la calabaza, que os decía antes, encontramos también lo de truco o trato, que también lo expliqué antes. Si luego queréis que profundice un poco más, lo hago, pero me interesa que tengáis una rápida visión general de todo. Por tanto, llegaríamos al punto 5, el lado oculto de Halloween. Si la primera cara o rostro de Halloween es el aspecto comercial, así he comenzado yo esta charla, su segundo rostro es el lado oscuro, el oculto, es decir, su naturaleza fuertemente esotérica. Halloween no es una fiesta de máscara para niños y más, como se intenta hacer ver. Halloween es la principal ocasión para magos, brujas, satanistas, ocultistas del año para realizar su labor. Nos deberíamos preguntar, ¿es malo espiritualmente hablando celebrar esta fiesta cuando de trasfondo sabemos que es tan importante para este ámbito del esoterismo? Los símbolos ocultistas de la fiesta nos quieren engañar, pero de trasfondo están reflejando esa realidad que os estoy diciendo.
Más bien, en la actualidad, Halloween tiene una fuerte finalidad mágica y esotérica. Muchos de los símbolos actuales tienen poco que ver con la fiesta incluso pagana celta, aquella que os decía. Brujas, murciélagos, zombis, gatos negros, fantasmas, esqueletos, muertos, almas de los difuntos. Todas estas figuras encierran más bien una simbología propia del mundo del ocultismo en general. Son símbolos utilizados en este terreno. Por tanto, tienen un peligro grande y tenemos que conocerlo. ¿Qué quiere decir esoterismo? Que estoy hablando mucho, el esoterismo. Pues mirad, por esoterismo entendemos la enseñanza que se dirige de manera exclusiva a un círculo interno y reducido a través de un conocimiento secreto reservado solo a unos iniciados, es decir, privado al resto del público en general. Mientras que el cristianismo es algo que está llamado a ser conocido por todo el mundo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dentro del mundo ocultista se van manejando a través de tradiciones privadas, etcétera, se van manejando este tipo de información. Son procesos secretos de iniciación que se emplean en muchos ámbitos de la sociedad. Y se trata de manera de pensar que emplean desde la adivinación, el medium, la cartomancia, la videncia, etcétera. Por tanto, el mundo esotérico va desde esa tienda que veis por ahí abierta, y pone mundo esotérico y tienen 2 velas negras, unas cartas, etcétera, a un ámbito mucho más profundo, en el que se practica sobre todo en ciertos grupos y logias concretas. El tema del ocultismo. El ocultismo es muy parecido al esoterismo. El ocultismo el ocultista, el que practica el ocultismo, es aquel que cree en la existencia de un orden y de unas fuerzas ocultas que diríamos no se pueden demostrar de manera explícita y de manera empírica. Entes, fuerzas que pueden ser conocidas y controladas mediante una serie de prácticas variadas. Según esta manera de pensar, el universo real y conocido oculta en sí mismo una realidad totalmente misteriosa, cuya simbología puede ser captada y comprendida solo por personas concretamente iluminadas, iniciadas en ese proceso mediante prácticas mágicas. Quienes practican el ocultismo intentan hacernos ver que se trata de una ciencia, intentan demostrarlo, pero sabemos bien, y la ciencia ahí lo pone en evidencia, que no. De un conjunto de técnicas, de prácticas que serían para el beneficio del ser humano. Sin embargo, estas supuestas disciplinas científicas que se manejan en el ámbito del ocultismo no son estudiadas desde el ámbito científico porque no tienen base como tal. Son la astrología, no la astronomía, son cosas distintas. Astrología, la magia, la alquimia, la talismania, la adivinación, la teosofía, la antroposofía, la cabla. Son ciencias ocultas que vienen transmitidas directamente por sucesión hereditaria, pasando a su conocimiento mediante un proceso de iluminación selectiva y secreta. Bueno, para que os hagáis una idea, no penséis que esto nadie lo practica, ni que es una cosa así. Por ejemplo, en Madrid se celebran todos los años, en este mes de noviembre, un foro internacional de ciencias ocultas y espirituales. Y van los más grandes adivinos, brujos, cartománticos. Se hacen talleres de danza, talleres de terapias alternativas. Es un evento importante, esotérico y comercial, que pone en evidencia el auge que tiene todo esto. Vienen pues grandes y conocidas medium, etcétera, personas que hacen autosanación, que entran en trance y en comunicación con los muertos. Hay un inmenso comercio en esto, no os podéis ni imaginar. Yo digo que todo esto es fraude y mentira. Sé que mucha gente lo hace y lo practica y no se cree que estas palabras. Pero si fuese ciencia de verdad, estoy convencido que se pondría al servicio de la humanidad y sería un gran bien. Hay que tener cuidado con esto, mucho cuidado, porque esto suelen ser medios para tomarnos el pelo, sacarnos el dinero y muchas más cosas. Cuando a una persona se le ha muerto un ser querido y te viene un medio y te dice, yo me pongo en contacto, y además te dice cómo era su cabello y tú no le has dicho nada, te dice y empieza a adivinar cosas extrañas que nadie le ha dicho y que coinciden con tu hijo. Claro, tú dices, pues es verdad,
lleva razón. Vale, ¿quién se lo ha dicho? ¿No estará el demonio detrás de eso, inspirando pensamientos e ideas para hacer ver de alguna manera? Que tengamos cuidado, quiero decir, tomemos las cosas en serio. Si se demuestra científicamente, yo me callo, pero si no, tendremos que discutirlo. Pasa lo mismo con la parapsicología, etc. El espiritismo, otro gran mundo que se desarrolla en este tiempo. Pues sí, lo que he dicho antes, cuando llega un vacío interior por la muerte de un ser querido y de momento te viene una persona y te dice que a través de una sesión espiritista se pone en contacto con tu hijo y te da datos concretos, yo entiendo que a ti se te cambie la cara. Son momentos que se aprovechan porque saben hacerlo muy bien. Hay mucho tipo de extorsionista, embaucador y farsante que ofrecen la posibilidad de entrar en contacto con el más allá, pero que en definitiva es pura charlatanería o quizá algo preternatural que el demonio inspire. La práctica de hablar con los espíritus de los muertos es muy antigua. En el Antiguo Testamento viene en la Sagrada Escritura. Se trata del arte de la adivinación o del medium. El espiritismo moderno afirma que las personas poseen una inteligencia incorpórea capaz de ponerse en contacto con los espíritus. Y esta comunicación espiritista es posible gracias a la intervención de una persona, un medium, que con un don particular puede entrar en contacto a través de sesiones espirituales con esas almas. El espiritismo se presenta como una forma de religiosidad que tiene la presunción de afirmar la existencia de un mundo oculto de unas energías particulares que los médium pueden, a través de la capacidad de controlar la conciencia, llegar a conocer. Numerosos estudios demuestran que esto no es cierto, que esto es otra cosa. Pero son prácticas peligrosas, porque no sabemos realmente lo que se esconde detrás de todo eso. Se basan en la magia, en la adivinación, en definitiva, en todo este impresionante mundo del ocultismo. Además del esoterismo, el ocultismo, además del espiritismo, está la brujería. Si por tener, tenemos de todo, la brujería. Y se practica y hay brujas, Obviamente no piensen como en la Edad Media, no tiene nada que ver. Estamos hablando del siglo XXI. Hay una fiesta muy importante que se celebra. Las brujas celebran 8 fiestas importantes al año. Se reúnen como tal y una de las más importantes es esta de ahora, esta noche. En ella, en la noche de mañana, se ofrecen sacrificios humanos y animales y se ofrece a nuevas personas que se incorporen. Hay un proceso de iniciación. Hay zonas en las que hay mucha brujería. En Sevilla tenemos de todo, lo bueno y lo malo. En Huelva, por ejemplo, en la costa, pues se reúnen. En Galicia, que duda cabe, en Castilla la Vieja también, etc.